¿Alguna vez has notado cómo vivir muchas cosas no garantiza necesariamente madurez emocional? Así es. En el mercado de las citas, especialmente cuando hablamos de mujeres de 30 años, lo que más aparece es gente llena de historias, pero vacía de presencia. La experiencia por sí sola no pule a nadie. Sin reflexión, solo engrosa el bagaje emocional y crea filtros distorsionados. Y entonces, en lugar de claridad, surge desconfianza. En lugar de conexión, surge defensa. ¿Ves esto cuando alguien dice, ya pasé por eso, sé cómo termina? Parece sabiduría, pero muchas veces es solo miedo con un vocabulario bonito. El famoso el muro, the wall, no surge de la nada. Se construye ladrillo a ladrillo cada vez que el dolor no se digiere. En el fondo, la persona no ha madurado, se ha blindado. Y esto vale tanto para mujeres solteras como para hombres que juran haberlo visto todo. La experiencia se vuelve un escudo, no un aprendizaje. En el discurso moderno de la mujer moderna, mucho se vende como libertad emocional, pero esconde rigidez. La presión por casarse, sumada al reloj biológico, crea una paradoja curiosa. Cuanta más experiencia, más prisa. Y cuanta más prisa, menos presencia. Es ahí donde surgen las expectativas irreales, esas listas invisibles que nadie admite, pero que todo el mundo exige. ¿El resultado? Relaciones que comienzan ya cansadas, y nadie entiende por qué. Tú, como hombre atento a la dinámica social, necesitas aprender a leer esto como una señal de alerta, no como encanto o misterio. Las personas realmente maduras no viven hablando del pasado. Usan el pasado en silencio. En cambio, las mujeres desesperadas, emocionalmente no necesariamente en su discurso, revelan sus cartas demasiado pronto, intentando acelerar los vínculos. Eso no es conexión, es ansiedad disfrazada de intensidad, y los hombres despreparados confunden esto con pasión. Aquí entra un punto en el que la Red Pill siempre insiste. Vivir mucho sin conciencia no genera valor, genera ruido. Un hombre de alto valor entiende que la madurez emocional es la capacidad de estar en el ahora, no un currículum de relaciones fracasadas. Por eso, muchos hombres terminan migrando al MGTOW, cansados de los riesgos del casamiento mal evaluados. No es una huida, es una reacción a patrones repetidos. Y los patrones dicen más que los discursos. Si quieres evolucionar de verdad, necesitas empezar a separar la experiencia de la sabiduría. Una cosa pesa, la otra libera. Y esta diferencia se vuelve aún más clara cuando entendemos cómo las experiencias mal resueltas dejan de enseñar y pasan a controlar. Es ahí donde la conversación comienza a ponerse realmente interesante. Aprendes rápido que el dolor no elaborado no se convierte en sabiduría, se convierte en reflejo. Cada traición mal digerida, cada decepción tragada en seco, se va apilando hasta convertirse en el muro, the wall, muy bonito por fuera y muy caro por dentro. En el mercado de las citas esto aparece como frialdad estratégica, cuando en realidad es solo miedo a sentir de nuevo. Muchas mujeres de 30 años llaman a esto madurez, pero el cuerpo delata la tensión. La experiencia sin digestión emocional solo endurece, no aclara. Observa cómo el bagaje emocional comienza a dictar reglas invisibles. La persona ya no escucha lo que se dice, lo compara con lo que ya vivió. Todo se vuelve una amenaza potencial, todo se vuelve una prueba. Es ahí donde surgen señales de alerta exageradas, creadas más por la memoria que por la realidad. Crees que te estás protegiendo, pero solo estás reaccionando, y la reacción nunca ha sido sinónimo de conciencia. La mujer moderna, presionada por el reloj biológico y por la presión por casarse, muchas veces no procesa el pasado porque cree que no tiene tiempo. Entonces acelera, controla, anticipa. Esto genera un tipo específico de rigidez emocional que espanta a cualquier hombre de alto valor atento. Los hombres así perciben cuando están tratando con alguien que quiere garantías, no conexión, y eso pesa más de lo que parece. Del lado masculino, el error es creer que solo las mujeres hacen esto. Muchos hombres, después de malas elecciones y de los riesgos del casamiento, entran en modo defensivo y llaman a eso lucidez. La Red Pill incluso advierte, pero algunos usan el discurso como una muleta emocional. Entonces surge el MGTOW no como una filosofía consciente,
sino como una huida elegante. Cuando el dolor manda, la identidad obedece. Un ejemplo práctico ayuda. Si percibes que siempre esperas lo peor, experimenta retrasar la reacción. En lugar de responder por impulso, anota lo que sentiste y pregunta, ¿esto es de ahora o es el pasado hablando? Leer algo como Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman, ayuda a crear un vocabulario interno. Sin poner nombre a las emociones, solo las empujas bajo la alfombra, y la alfombra emocional siempre levanta polvo después. Al fin y al cabo, la experiencia que no es revisitada se vuelve un sistema automático de defensa. Crees que tienes el control, pero es el pasado el que está al volante. Por eso, tantas mujeres solteras y hombres cansados repiten patrones que juraron haber superado. Cuando la armadura se vuelve demasiado pesada, comienza a decidir por ti, y es ahí cuando el problema deja de ser el otro, y pasa a ser la forma en que lo ves todo incluso antes de vivirlo. ¿Ya has notado cómo predecir el final da una falsa sensación de control? En el mercado de las citas, mucha gente entra en las citas como quien ve una película repetida, sabiendo ya el desenlace. Las mujeres de 30 años, presionadas por el reloj biológico, hacen esto todo el tiempo sin notarlo. La mente corre por delante, el cuerpo se tensa, y el presente, bueno, el presente ni siquiera llega a suceder. El exceso de previsión mata la curiosidad. Esta manía de anticipar viene del bagaje emocional no resuelto. Miras un detalle tonto y ya arrastras un historial completo, como si fueras un oráculo emocional. Entonces surgen expectativas irreales, creadas más por el miedo que por la realidad. El muro, the wall, crece en silencio, mientras tú llamas a eso intuición. Solo que la intuición de verdad no grita. Quien grita es el trauma. La mujer moderna suele decir que ya sabe cómo son los hombres, y muchos hombres replican con listas sobre cómo actúan las mujeres. Este juego de predicciones se vuelve un ajedrez agotador. Las mujeres solteras pasan a poner demasiadas pruebas. Los hombres entran en modo defensivo. La cita se convierte en una entrevista, no en un intercambio, y ningún hombre de alto valor se queda donde siente que ya ha sido juzgado antes siquiera de hablar. ¿Quieres un ejemplo práctico? La próxima vez que tu cabeza diga esto va a salir mal, haz lo opuesto a lo automático. Quédate 5 minutos más presente. Escucha sin preparar una respuesta. Observa sin clasificar. Es simple, no fácil. Libros como El poder de la hora, de Eckhart Tolle, ayudan a entrenar esa presencia que desarma predicciones. Sin presencia, no existe conexión real. La Red Pill advierte sobre patrones, y eso es útil, siempre y cuando no transformes los patrones en una sentencia. Cuando la alerta se vuelve paranoia, saboteas cualquier oportunidad de que surja algo diferente. Algunos hombres, cansados, eligen el MGTOW como protección total contra errores. Otros todavía quieren intentarlo, pero cargan con los riesgos del casamiento como si fueran una condena anticipada. En ambos casos, el futuro se traga a la hora. Al final, cuando crees que ya sabes cómo termina todo, dejas de vivir y empiezas a defenderte. Las mujeres desesperadas emocionalmente lo hacen corriendo. Los hombres lo hacen bloqueándose. El presente se queda demasiado pequeño para tanta proyección. Y cuando la mente vive en el final de la historia, se pierde las señales sutiles que muestran quién está realmente allí, frente a ti, esperando espacio para ser visto. ¿Has notado cómo mucha gente usa la ironía como si fuera un diploma emocional? En el mercado de las citas, la frialdad se convirtió en sinónimo de inteligencia y la incredulidad pasó a venderse como madurez. Las mujeres de 30 años frecuentemente adoptan ese tono ácido para parecer que tienen el control, mientras que los hombres hacen bromas para no exponerse. El problema es que el cinismo no protege, solo aleja. Crea distancia donde podría existir el diálogo. Al bagaje emocional mal resuelto, le encanta esconderse tras el sarcasmo. Es más fácil reírse del amor que admitir que todavía duele. Así nace el muro, the wall, elegante, lleno de frases hechas y miradas de desdén. Quien lo ve desde fuera piensa que es fortaleza, pero quien se acerca siente el vacío. La inteligencia emocional no congela los sentimientos, los entiende. La mujer moderna, presionada por el reloj biológico y por la presión por casarse,
Muchas veces cambia sensibilidad por burla. ¿Has visto a alguien decir, no me hago expectativas con una sonrisa torcida? Eso no es equilibrio, es defensa. Las mujeres solteras terminan confundiendo desapego con desinterés calculado. Y ningún hombre de alto valor confunde frialdad con profundidad. Del lado masculino, la Red Pill terminó siendo mal interpretada por algunos. En lugar de claridad, se convirtió en desprecio. En lugar de criterio, se volvió ironía constante. Algunos caen en el MGTOW usando el cinismo como identidad emocional. El discurso parece firme, pero el tono delata cansancio. Cuando la risa siempre llega antes que la escucha, algo se quedó atrás. Un ejercicio práctico. Observa tu humor automático. Si cada conversación se vuelve una broma defensiva, detente. Intenta responder sin ironía una vez, solo una. Lee algo como Comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg, para entrenar la presencia sin ataque. Te darás cuenta de cuánto bloquea el cinismo las conexiones antes incluso de que intenten nacer. La vulnerabilidad consciente es mucho más estable que la frialdad performática. Al final, el cinismo es una armadura que pesa más de lo que parece. Las mujeres desesperadas emocionalmente usan la incredulidad para no demostrar urgencia. Los hombres usan la ironía para no mostrar interés. Todos creen que tienen el control, pero solo están evitando el riesgo. Y cuando el riesgo se vuelve el enemigo, incluso el vínculo más prometedor comienza a parecer una amenaza disfrazada. ¿Te das cuenta de cómo comparar se ha convertido en un vicio silencioso? En el mercado de las citas, mucha gente entra en una relación nueva llevando a todo un tribunal en la cabeza. Las mujeres de 30 años, cargadas de vivencias, analizan gestos, palabras y ritmos de forma implacable. El presente comienza ya debiéndole al pasado, y cuando eso sucede, ninguna conexión sobrevive ilesa. El bagaje emocional te hace medir el ahora con una regla antigua. Mi ex hacía esto, aquel era más atento, este me recuerda al otro. Así, el concepto de el muro, the wall, crece disfrazado de criterio. Las expectativas irreales surgen porque nadie puede competir con versiones idealizadas de la memoria. El acto de confrontar esos recuerdos no trae claridad, solo confusión. La mujer moderna, acosada por el reloj biológico y por las exigencias sociales para casarse, suele intensificar este comportamiento sin darse cuenta. Cada cita se convierte en un intento de compensar el tiempo perdido. Muchas solteras buscan a alguien que sea la suma de todos los anteriores, sin fallos ni curvas. Eso no es un estándar elevado, es una referencia distorsionada, y las métricas irreales agotan rápido. Los hombres atentos a la dinámica social lo sienten en carne propia. Un individuo de alto valor percibe cuando está siendo evaluado por errores que no cometió. La conversación se traba, la espontaneidad desaparece. Algunos, ante este escenario, deciden que el esfuerzo no compensa y pasan a enfocarse solo en los riesgos del casamiento. Otros buscan en la Red Pill respuestas para entender dónde están pisando. Ambos reaccionan al mismo problema. Un ejemplo práctico resuelve muchas cosas. Cuando percibas un juicio mental, transfórmalo en curiosidad. En lugar de pensar, mi ex lo hacía mejor, pregunta, ¿qué hace esta persona de diferente? Esto cambia el enfoque de la carencia hacia el descubrimiento. Libros como Amar o Depender, de Walter Rizzo, ayudan a identificar tales patrones repetitivos. Sin esa revisión interna, solo reproduces evaluaciones automáticas. Al final, el exceso de comparación crea relaciones que nunca comienzan de verdad. Las mujeres ansiosas hacen esto intentando acertar rápido. Los hombres lo hacen para evitar nuevos fallos. El vínculo se queda atrapado en fantasmas, y cuando el ayer ocupa tanto espacio, queda poco aire para que cualquier conexión respire con naturalidad. Y si percibes que este tipo de reflexión te está ayudando a ver patrones, recuperar el eje y tomar decisiones con más lucidez, vale la pena suscribirse al canal y dejar tu like. Así no te pierdes ningún video que publiquemos. Todo aquí está pensado para fortalecer la conciencia, la postura y la dignidad masculina, sin ruido y sin teatro. Empiezas a notar que, cuando la experiencia pesa demasiado, el impulso de dominar la situación se vuelve automático. En el escenario afectivo actual, esto aparece como planificación excesiva
interrogatorios y revisiones invisibles. Mujeres maduras, marcadas por frustraciones, intentan anticipar cada paso para no sufrir nuevamente. Solo que el control no elimina el dolor, solo lo pospone y cobra intereses emocionales después. El clima se vuelve tenso antes incluso de que haya un motivo real. Este peso emocional alimenta una falsa sensación de seguridad. Crees que al prever cada movimiento, evitas sorpresas, pero lo que realmente se levanta es la barrera de el muro, the wall, ahora acompañada de un manual de reglas. Las expectativas irreales surgen travestidas de acuerdos claros, cuando en la práctica son intentos de garantizar resultados. Una relación no es un contrato blindado, es una construcción viva. Presionada por el tiempo y por la necesidad de estabilidad, la mujer moderna siente que no puede fallar. Entonces monitorea el ritmo, las respuestas e incluso los silencios. Muchas entran en un modo gestor, como si la pareja fuera un proyecto corporativo, solo que el afecto no florece bajo vigilancia. Ningún hombre con opciones y autopercepción se siente cómodo donde cada paso es rastreado. El público masculino también cae en esta trampa. Después de analizar los peligros de un compromiso formal, muchos intentan restringir el involucramiento y la inversión emocional. Algunos recurren a comunidades de autoconocimiento masculino para mapear comportamientos, lo cual ayuda, hasta que se vuelve una obsesión. Otros optan por el aislamiento del MGTOW como control total del daño. En todos los casos, el miedo dicta el ritmo, no la conciencia. Un ajuste práctico lo cambia todo. Observa dónde intentas garantizar demasiado. Si sientes ganas de exigir, probar o presionar, retrocede medio paso. Sustituye la dirección por la observación. En lugar de conducir, permite que fluya. Lecturas como Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman, ayudan a entender las diferencias sin intentar moldear al otro. Las relaciones respiran mejor cuando hay libertad. En el fondo, el exceso de mando asfixia incluso a quien pretendía quedarse. Las mujeres desesperadas aprietan el cerco para no perder. Los hombres se cierran para no exponerse. El vínculo comienza a parecer un campo minado. Y cuando todo necesita ser previsto, algo esencial se pierde: la oportunidad de sentir sin armadura, aunque eso implique riesgos. Crees que la armadura te protege, pero rara vez notas a quién espanta. En el mercado de las citas, las personas emocionalmente disponibles sienten rápido cuando no hay espacio para la verdad. Las mujeres de 30 años, tras muchas caídas, visten la rigidez como si fuera su identidad. Los hombres hacen lo mismo, etiquetándolo como autocontrol. El problema es que el afecto no atraviesa el metal grueso. La carga del pasado crea un tipo curioso de distancia educada. Todo es correcto y funcional, pero nada es íntimo. La defensiva ahora no es agresiva, es silenciosa. Quien llega con una intención real choca con esa barrera, no encuentra grietas y se marcha sin hacer ruido. Después todavía te preguntas por qué nadie se queda. Es difícil permanecer donde no se puede entrar. Bajo la presión del tiempo biológico y social, la mujer moderna muchas veces oculta su vulnerabilidad tras una independencia performática. Muchas solteras afirman no necesitar a nadie, cuando en el fondo solo temen necesitar a la persona equivocada. Este discurso aleja precisamente a quien no desea dominar, sino sumar, y un hombre de alto valor nota cuando no existe una brecha para un intercambio genuino. Ellos también dominan este arte de la distancia. Tras considerar los riesgos del casamiento, algunos se vuelven emocionalmente inaccesibles y llaman a esto criterio. Las teorías de comportamiento se vuelven filtros absolutos, no herramientas de comprensión. Otros siguen caminos de aislamiento para no volver a bajar la guardia, pero nadie crea lazos con quien nunca se permite sentir. Un ajuste práctico aquí es simple e incómodo. Revela algo pequeño sin blindaje. No es descargar traumas, es mostrar humanidad. Decir, esto me hizo sentir inseguro, en lugar de usar la ironía. Leer Los dones de la imperfección, de Brené Brown, ayuda a entender que la vulnerabilidad bien dosificada genera respeto, no debilidad. La conexión nace donde hay riesgo consciente. Al final, la coraza no aleja a quien quiere usarme, aleja a quien podría cuidarme.
Las mujeres fragilizadas se endurecen para no parecer necesitadas. Los hombres se aíslan para no parecer disponibles. El encuentro se vuelve un juego de resistencia, no de presencia. Y cuando nadie baja la guardia, hasta quien quería quedarse, aprende a irse en silencio. Empiezas a notar que la madurez de verdad no hace ruido. En la convivencia afectiva, quien está realmente resuelto no necesita demostrar nada todo el tiempo. Las mujeres de 30 años con inteligencia emocional escuchan más de lo que concluyen. No llegan armadas de certezas, llegan curiosas. La experiencia acumulada se vuelve repertorio, no una sentencia, y eso cambia completamente la energía del encuentro. El bagaje emocional, cuando está bien trabajado, deja de ser una carga y pasa a ser una guía. Lo opuesto a la rigidez no es la ingenuidad, sino la flexibilidad. Esas barreras mentales comienzan a perder su función cuando entiendes que no todo dolor necesita convertirse en una regla de supervivencia. Las expectativas irreales caen por tierra cuando se cambia el control por la escucha. La sabiduría no endurece, ajusta. Presionada por plazos sociales y biológicos, la mujer moderna muchas veces cree que necesita tener todas las respuestas. Pero la claridad no es lo mismo que la terquedad. Las mujeres solteras más conscientes se permiten sentir sin etiquetar al otro tan rápido. Observan patrones pero no se vuelven esclavas de ellos. Esto crea espacio para la conexión real, sin luchas de poder. Los hombres atentos reconocen esa ligereza de lejos. Alguien que conoce su propio valor se siente cómodo donde puede fallar, aprender y evolucionar. No busca un guión listo, busca presencia. Incluso, entendiendo los riesgos de los compromisos serios, valora los ambientes flexibles. Sin conciencia, cualquier filosofía, ya sea de protección o de aislamiento, se convierte solo en un dogma vacío. Un ejercicio práctico ayuda a entrenar esa apertura. Escucha sin preparar la respuesta. Deja que la otra persona termine antes de interpretar sus intenciones. Parece simple, pero exige dominio propio. Lecturas como Escutatoria, el arte de escuchar, de Rubén Alves, ayudan a desarrollar este tipo de atención rara. La presencia no es una técnica, es una decisión diaria. Al final, la sabiduría florece cuando sustituyes la vigilancia por la disponibilidad. Las personas desesperadas cierran las puertas demasiado rápido. Las sabias mantienen el espacio abierto. La conversación fluye cuando no hay una defensa constante. Y cuando el juicio cede su lugar a la escucha, algo nuevo obtiene permiso para existir. El crecimiento real sucede cuando tienes el coraje de soltar certezas antiguas. En el escenario de las relaciones, mucha gente confunde convicción con terquedad. Las mujeres experimentadas a veces se aferran a narrativas que ya perdieron validez. El problema no es lo que viviste, sino insistir en historias que lo explican todo, incluso antes de que sientas el momento. El peso de las experiencias pasadas disminuye cuando dejas de tratarlas como tu identidad. No todo error de ayer es una regla universal para el mañana. La protección excesiva solo tiene sentido mientras creas que el peligro es constante. Las expectativas irreales nacen de conclusiones obsoletas, aplicadas a personas nuevas. Desaprender no es perder tu defensa, es actualizar tu software interno. Presionada por expectativas externas, la mujer moderna muchas veces se aferra a creencias rígidas para no sentirse perdida. Muchas repiten frases hechas sobre la naturaleza masculina o la fatiga de las relaciones. Eso no es lucidez, es la memoria hablando más fuerte que la realidad. Cuando la creencia manda, la experiencia deja de enseñar. El público masculino hace lo mismo. Tras estudiar ciertas dinámicas o reflexionar sobre las dificultades del matrimonio, algunos transforman los aprendizajes en verdades absolutas. Otros eligen el alejamiento como respuesta definitiva a preguntas que cambian con el tiempo. Un hombre consciente entiende que los principios no tienen por qué ser prisiones. Ajusta su curso sin perder el eje. Un paso práctico es cuestionar tus verdades favoritas. Pregunta, ¿esto todavía tiene sentido o es solo un hábito emocional? Escribir ayuda mucho. Poner tus dogmas en papel expone las exageraciones. Lecturas como Mindset, de Carol Dweck, muestran cómo el progreso exige maleabilidad. Sin esta revisión solo acumulas capas de protección,
no conciencia. Al final, desaprender abre claros donde antes solo había repetición. Las personas inseguras se aferran a certezas para evitar el vacío. Las maduras ven lo desconocido como terreno fértil. Cuando las viejas narrativas caen, surge algo más honesto. Y esa apertura cambia la forma en que te aproximas a cualquier vínculo nuevo. Llegas a un punto en el que entiendes que vivir mucho no significa necesariamente entender mucho. En el mercado de las citas hay personas llenas de historias, pero vacías de aprendizaje. Las mujeres de 30 años suelen sentir esto con fuerza, pues la suma de los años no trajo paz, solo cansancio. La diferencia reside en la conciencia, no en la cantidad de encuentros. Sin integración, la vivencia se vuelve solo peso muerto. El historial emocional solo deja de estorbar cuando lo organizas internamente. De lo contrario, dicta tus elecciones sin pedir permiso. Las defensas caen no cuando alguien demuestra ser digno, sino cuando entiendes por qué las construiste. Las expectativas irreales se disuelven cuando dejas de reaccionar al trauma y empiezas a actuar por elección. La mujer moderna, bajo presión constante, muchas veces vive intensamente pero reflexiona poco. Aquellas que buscan sabiduría perciben que no sirve de nada correr si el patrón interno permanece estático. Integrar es aceptar los fallos sin dejarse definir por ellos. Es transformar el pasado en un criterio vivo, no en una sentencia de muerte para el futuro. Los hombres pasan por el mismo proceso. Estudiar dinámicas sociales o elegir caminos más individualistas solo tiene sentido si eso amplía la visión del mundo. Un individuo de valor no acumula teorías, aplica discernimiento, no reacciona por la herida, responde por claridad. Sin eso, cualquier filosofía de vida se convierte solo en un escudo para el miedo. En la práctica, la conciencia comienza con pausas honestas, revisar elecciones, patrones de atracción y repeticiones, preguntar ¿qué está intentando enseñarme este patrón? La terapia, la escritura reflexiva o lecturas como Los 4 Acuerdos de Don Miguel Ruiz ayudan en esta integración. No se trata de borrar lo que pasó, sino de darle un lugar nuevo. En el fondo, la experiencia solo gana valor cuando altera tu forma de estar en el mundo. Las personas desesperadas buscan respuestas externas. Las conscientes ajustan su mundo interno. Cuando dejas de repetir el ciclo y comienzas a elegir de forma diferente, el ambiente a tu alrededor cambia, y esa transformación silenciosa redefine el tipo de conexión que permites entrar en tu vida.